Comisión Nacional de Riego, por medio del cual remite el informe de gestión relativo a la aplicación y rendimiento el 30 de junio de 2022 de las iniciativas de inversión en riego de la Comisión Nacional de Riego. Eso es todo lo que recibimos, señor presidente. Muchas gracias, señorita secretaria o señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Allá a la distancia. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Diputado Pino, tiene la palabra. Gracias, presidente. Más que nada, presidente, quiero invitar a los diputados de la Comisión de Recursos Hídricos a que puedan apoyar una sesión especial que está presentada en la Cámara para poder tener la visión del Gobierno, en especial de la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Agricultura, en cuanto a lo que es la crisis hídrica. Ahora llovió un poco y me gustaría que pudiéramos también discutir con ellos en la sala acerca de cuáles son las medidas del gobierno para poder enfrentar esto en el mediano plazo y que no se nos transforme en una crisis alimentaria y en una crisis sanitaria. Eso, presidente. Muchas gracias, presidente. Mire, mi consulta es relativa a que en algunas sesiones, o en sesiones anteriores, acá se hizo, se trató la materia de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, digo que está en marcha, ¿no? Se estuvo presente algunas dirigencias de los APR nacional, entiendo, y también autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, yo no sé cuál va a ser nuestra acción como comisión. Vamos a seguir profundizando en aquel tema, vamos a tomar una definición más política respecto de lo que plantean efectivamente las dirigencias que no están de acuerdo con la implementación de la ley, es más, piden la derogación de la ley ya de servicios sanitarios rurales, y cuál va a ser nuestra posición para que tenga sentido, ¿no?, tener las dos partes dentro de lo que es la Comisión de Recursos Hídricos. Toda vez que las dirigencias nos han planteado que los operadores de los APR, ¿cierto?, están en algunos en estado, entre comillas, rebeldía, no asistiendo, por ejemplo, a la primera fase, que son las capacitaciones. Entonces ahí yo creo que es un tema que podríamos quizás tomar un acuerdo, oficiar al MOP o ver un fruto efectivamente político respecto de lo que aquí se viene a decir a la comisión. Entonces, como vinieron las dirigencias de los APR, estuvo el ministro explicando, ¿cierto?, o Dirección General de Aguas, no sé, explicando respecto de la implementación de la ley. Solamente quiero ver cuál va a ser el segundo paso, presidente, respecto de este tema, porque si bien está en marcha blanca, va a ser una complejidad, porque no están tomando en consideración la implementación de la ley que está hoy día. Eso, presidente. Muchas gracias, diputados que están. Diputada Cordero. Buenas tardes, señor presidente. Por una mera formalidad, ¿no pasan lista en esta comisión? Que estamos presentes, sí. A mí me cuesta mucho quedarme para poder participar. Me gustaría que me anotaran en algún cuaderno que estoy viniendo. Está anotada. Se pasan listas y se pasan de listas. No, ya está anotada, diputada. Está registrada. Está registrado, ¿cierto? Sí. Sí. Diputada, circula la palabra, diputado. Gracias, presidente. El rol que tenemos nosotros también es fiscalizador. Tiempo atrás oficié al Ministerio del Interior para ver el gasto de los camiones aljibe por provincia, por comuna. Lamentablemente no hemos tenido respuesta de dicho oficio. Para mí es importante ver cómo va el gasto, si se mantiene, si no. Por lo mismo, me gustaría ver la posibilidad de que asista la ministra del Interior, en este caso, quien es la responsable de dicha línea, y si no es factible que venga la ministra, si no me equivoco, el encargado de emergencia que pertenece al ministerio, o la persona
que vea los gastos en relación a los camiones aljibes y que nos pueda exponer en la comisión en detalle cómo va dicho tema y pues nosotros también hacer nuestra facultad fiscalizadora en ese tema que se repite constantemente todos los años. Muchas gracias, diputado. Diputado, circula la palabra. Diputada. Miren, diputado, ya que yo me quiero tomar un poco de la... Bueno, yo por lo menos me voy a unir a la sesión especial que está solicitando el diputado Pino. Eso es parte de cada cual. Lo segundo es que yo encuentro que lo que dice la diputada Castillo, y si ustedes me permiten a lo mejor profundizar en ese sentido, yo creo que tiene mucho acierto. Yo, todas las reuniones que he participado, en todas las distintas reuniones de comité de agua potable rural, hoy día cooperativa, plantean lo mismo que plantea la diputada. Y en la otra oportunidad ya también tuvimos una reunión donde se trató el tema por parte de la Corporación Nacional que agrupa la cooperativa de agua potable rural, y esto lo están planteando hace rato, por lo tanto tenemos un problema, tenemos una dificultad, que existe una ley que ellos sienten que habiendo nacido y habiendo tenido un muy buen origen, no resuelve los problemas. Y es más, se le está transformando en una complicación. Y luego, aparte de eso, se plantea un tema de un reglamento. Y tal como señaló, y por eso me quiero asociar un poco a lo que decía el diputado, eso ya lo hemos planteado. Y en esta comisión se ha planteado, casi se ha planteado transversal y unánimemente. Y entonces yo siento que nosotros tenemos que hacer valer también nuestra posición como diputados, más allá de ser o no partidario de tal o cual gobierno, también nosotros tenemos que tener ciertas prerrogativas y cierta capacidad de que se respete el accionar o las cuestiones que nosotros estamos realizando. Entonces yo tomo sus palabras, diputada Castillo, no sé si el resto de las diputadas y diputados, pero creo que ha llegado el momento de abordar seriamente un planteamiento que nosotros ya hemos escuchado en muchas oportunidades, pero que lamentablemente ha quedado en nada, en absolutamente nada. Entonces yo propongo, para que después que terminemos esto, porque tenemos la asistencia, tenemos a don Carlos, entonces para no abusar de su tiempo, pero me parece que es un tema que debemos tratar y seguramente conformar la tabla siguiente en orden a que ya de una vez por todas salgemos y empecemos a resolver definitivamente ese tema. Y respecto a lo que dice el diputado, yo también me uno a sus palabras. Lamentablemente también hay muchos oficios y fiscalizaciones que no se están contestando en el tiempo debido. Por de pronto, yo por ejemplo, si uno hace una solicitud por vía de transparencia, se demora 20 días. Si uno realiza cualquier trámite de cualquier naturaleza, se demora entre 15, diputada, ¿cómo está? 15 días o 20 días. Y resulta que nosotros que somos diputadas y diputados, que estamos representando a mucha más gente, con suerte se nos está respondiendo primero, ¿ya? Entonces, insisto, no se trata de andar generando complicaciones, pero nosotros nos debemos a la gente que nos eligió también, pues, no a un gobierno específico. Y entonces yo quiero también manifestar el hecho de que ojalá después que escucháramos a don Carlos, pudiéramos también tomar resoluciones respecto de que de una vez por todas los oficios que nosotros hemos solicitado. Por ejemplo, usted tiene los de los camiones aljibe, yo tengo el tema, por ejemplo, de la DGA, que todavía no informa respecto de la intervención del río Aconcagua. Entiendo que la diputada Bello también tiene el mismo problema. Entonces, eso lo presentamos el 5, en mi caso particular, el 5 de abril. 5 de abril, 5 de mayo, 5 de junio, 5 de julio, 3 meses. Entonces yo creo que hay que empezar a ser mucho más resolutivo respecto a ese tipo de cosas. Pero para no abusar del tiempo de don Carlos, prefiero que escuchemos a don Carlos y después de eso podamos resolver estas dos cuestiones que se han planteado acá. ¿Les parece? Listo. Don Carlos, muchas gracias. La verdad de las cosas que yo la semana pasada no pude estar, estuve escuchándolo un ratito, hasta lo que pude escucharlo fue bastante interesante, un tema que a mí personalmente me apasiona. Y sin perder más tiempo, le doy las gracias que nuevamente nos acompañe y le cedo la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente, diputadas, diputados. Muchas gracias por recibirnos nuevamente a la Asociación Chilena de Reuso y Desalinización. Como dice el presidente, para ir rápidamente a nuestro tema, voy a compartir la pantalla, a ver si la pueden ver bien. ¿La ven ahí?
Sí, Sí, vemos, se ve. sí, vemos bien. Gracias. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, Si pudiéramos bajar un poquito la luz, un poco sería ideal. De la sala, no de usted, don Carlos. Carlos, y estamos viendo el formato presentación, digamos, del presentador, no de la presentación. déjame volver a... Tenía dos pantallas ahí, probablemente se ve mejor, ¿no? Ahí sí, sí. Muy bien, entonces esta presentación, para los que no estuvieron presentes la semana pasada o no la pudieron ver, tiene dos partes. Una que es el reuso de las aguas y otra la desalinización. La semana pasada nos concentramos en la desalinización, particularmente de agua de mar, y hoy día la idea es poder ver el tema de el reuso de las aguas residuales. La asociación nuestra, para los que no nos conocen todavía, es una asociación que se formó hace un año con diferentes empresas que tienen participación en Chile en relación con la industria del reuso y de la desalinización, incluyendo tecnólogos, firmas de ingeniería, usuarios como son las sanitarias, firmas de desarrollo de proyectos, inversionistas, abogados, en fin. Así que cubre todas las miradas y también tenemos convenios con universidades, centros de estudio, porque nos interesa tener una mirada muy amplia sobre esta industria. ¿Ya? Y un poco para tener como contexto, el gráfico que ven en pantalla muestra cómo se distribuye el consumo de agua en Chile como promedio, ¿ya? De manera que aproximadamente 3/4 del consumo total de agua en Chile va para agricultura y aproximadamente un 12% agua potable, un 4% para minería, etcétera. Pero la cifra que nos vamos a fijar hoy día dice más bien en relación con el agua potable, ese 11,8, 12% de consumo del total, y en ese nos vamos a concentrar y para hablar del tratamiento de las aguas. Entonces, cuando uno habla de tratamiento de aguas residuales, fundamentalmente se refiere al agua residual, que es el agua que es recolectada por los servicios sanitarios y normalmente son el agua que uno vierte por el alcantarillado en su casa, industria, comercio o todos los que estén conectados a las redes de alcantarillado. Esa agua residual, a su vez, tiene una componente o se divide en dos, ¿eh? Uno que llamamos aguas grises, que son básicamente las aguas que no son alcantarillado o lavatorios, lavaplatos que hayan estado en contacto con comida, ¿eh? Y que el agua de los excusados, el agua que uno desecha de los inodoros y del lavaplato de la cocina, digamos, corresponde a aguas negras. Y el agua, todo el resto de las aguas, la ducha, donde el lavatorio, que nos lavamos los dientes, etcétera, corresponde a aguas grises. Entonces, el agua residual es la suma de aguas grises más aguas negras. Y el agua residual tratada es el agua residual que se ha colectado en los colectores de agua servida, ¿no es cierto?, de aguas residuales, y se ha tratado en una planta de tratamiento, normalmente una planta municipal o una planta que trata el agua de un montón de usuarios. Y la otra definición es el agua desalinizada, que se refiere a un agua con un contenido de sales más allá de las sales disueltas que tiene el agua potable, que en el caso de Chile son 1.500 partes por millón, o 0,15%, y el agua desalinizada se refiere a tomar agua que tiene sobre eso, que puede ser agua de pozo, que llamamos salobre, o agua de mar, que tiene 50 veces más sales, ¿ya? Y por procesos industriales las sales disueltas son removidas y se transforman en un agua compatible con agua de riego, agua potable o agua industrial. ¿Cómo estamos en el reuso de las aguas servidas tratadas? ¿Ya? Entonces, hay un gráfico que es de la Superintendencia de Servicios Sanitarios del 2019, que es el más actualizado que encontré, pero básicamente
Lo primero que yo quiero comentarles, que probablemente ustedes ya lo conocen, es que en Chile estamos muy bien en términos de que del total de las aguas servidas, ¿ya?, de las aguas residuales que tenemos, más del 99% de las aguas servidas urbanas son tratadas. Esto no es el estándar en Latinoamérica, no es el estándar en muchos países de otros continentes, y en este sentido somos los campeones comparables con países europeos o con América del Norte, ¿ya? Ahora, ¿dónde tenemos un tema importante? Nosotros, el total, ¿ya?, de las aguas servidas tratadas equivale a algo así como 1.284 millones de metros cúbicos al año, o para hablar en litros por segundo, por si les sale más fácil, es alrededor de 41.000 litros por segundo. Y prácticamente la totalidad, ¿ya?, de estas aguas que se recolectan en las redes de alcantarillado o en los colectores, la totalidad es tratada, ¿ya? Ahora, el producto de esa agua, o sea, el agua residual tratada, de ese total aproximadamente un 78% es devuelto, aguas abajo de la planta de tratamiento, al río o al cuerpo lacustre, a un lago, a una laguna, a un humedal que lo recibe, ¿ya? Para que eso sea factible, esta agua tratada tiene que cumplir con la legislación, particularmente con el Decreto Supremo 90, y dependiendo dónde es vertida esta agua, tiene diferentes características, ¿ya? Pero este 78%, por lo tanto, de agua tratada se devuelve en la mayoría de los casos, a ríos, ¿ya? Entonces, aquí hay un primer punto que es interesante de analizar, y es que cuando decimos que tenemos que reusar las aguas tratadas, o que tenemos que aumentar el reuso, es importante señalar que en la mayoría de los casos, esta agua que se devuelve a los ríos es de hecho reutilizada, ¿ya? Y se reutiliza fundamentalmente para riego, y como vimos que la agricultura era el 72% del consumo de Chile, la mayoría de esta agua se utiliza para consumo de riego. Pero si uno toma como ejemplo el Maipo, por ejemplo, donde hoy día la empresa sanitaria trata 16.000 litros por segundo, o sea, el 40% del total de Chile, trata esta cantidad, la devuelve al río Maipo, y en el río Maipo es usada por agricultores, pero también es utilizada por la sanitaria de la quinta región, en la desembocadura por Esval, porque esta agua viene en el río, que es de donde directa o indirectamente a través de pozos se saca. La segunda columna que ven de derecha a izquierda muestra que hay 287 millones de metros cúbicos, algo así como 6.300 litros por segundo, de agua tratada que es vertida al mar, ¿ya? Y hay, la última columna, una parte muy pequeñita, en que algo así como el 0,15%, que es utilizado como reuso probablemente tal. Pero creo muy interesante detenerse en este tema de los 287 millones de metros cúbicos, o 287.000 millones de litros al año que estamos botando al mar. Este gráfico es un gráfico que muestra también de la Superintendencia de Servicios Sanitarios del 2021, esto es lo más reciente que tenemos, y muestra que estos consumos o estos tratamientos de agua a partir del año 2017 son bastante estables, ¿ya? Y por lo tanto, esto más o menos se mantiene plano en el tiempo desde hace 5 años, ¿ok? O sea que tenemos del orden de 6.300 litros por segundo que estamos devolviendo al mar. Antes de seguir, voy a pasar muy rápido para no aburrirlo, en qué consiste el tratamiento de la agua servida, ¿ya? Entonces, básicamente el tratamiento de la agua servida es una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos, donde básicamente lo que tratamos de hacer es ir removiendo impurezas del agua. E incluyen normalmente, cuando son plantas grandes, ya para, digamos, el equivalente a localidades con más de 50.000 habitantes, incluyen un primer pretratamiento que es algo muy sencillo, son básicamente coladores, rejillas,
que mecánicamente remueven elementos como piedras que puedan arrastrar, botellas, ramas, en fin, zapatos, lo que ustedes se puedan imaginar que va a estos recolectores. Ni siquiera lo llamamos tratamiento porque, como les digo, es básicamente un colador muy grueso y es una primera etapa que se llama pretratamiento. A continuación viene lo que llamamos un tratamiento primario, que básicamente busca remover parte de la materia orgánica e inorgánica que está en suspensión, lo que flota en el agua, lo que no está, como les explicaba la semana pasada, lo que no está, ¿cómo se llama? Lo que no está disuelto, sino que está suspendido, ¿ya? Estas fotos que están viendo corresponden a un ejemplo de la parte de la planta de la farfana, que es una de las plantas más grandes que hay en Latinoamérica, ¿ya? Y que está en la región metropolitana. Y básicamente aquí lo que se trata... fue el audio. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, se está escuchando. Ya. Se escucha, se escucha. Perfecto, sigo entonces. El tratamiento secundario consiste en, aquí es un proceso biológico, ¿ya? No se escucha nada. Perdón, no, a mí me parece que estoy conectado con el audio. ¿Me escuchan? Nosotros le escuchamos, don Carlos. Parece que... ¿Quién tiene problema? Yo sí escucho. Yo también Sí, escucho desde el Zoom. Sí, escuchamos. Sí, don Carlos. Ok. Solo hay una persona, pero el resto estamos escuchando. ¿Quién no escucha? Ya. Continúe nomás, don Carlos, disculpe. Ya, pues, no, muchas gracias. El tratamiento secundario, como les decía, es un tratamiento que es un proceso biológico y con el cual se utilizan bacterias y microorganismos que metabolizan esta materia orgánica que está en las aguas servidas que se han recolectado y produce algunos subproductos como agua pura, CO2, ¿ya? NH3, y va dejando el agua un poco más limpia. Lo que ven en rojo es una instalación que es muy grande en la planta de la Farfana. Finalmente viene un tratamiento terciario, que no todas las plantas lo tienen. Esto está fundamentalmente enfocado a remover nitrógeno y fósforo, ¿ya? Y menos del 10% de las plantas en Chile lo tienen, porque yo puedo devolver el agua a los cuerpos, normalmente a los ríos o al agua de mar, sin necesidad de tratamiento, ¿ya? Este es un tratamiento ya más industrial, requiere varios procesos, puede ser con electrodiálisis, con absorción, ultrafiltración, en fin, es un proyecto más complicado. Y finalmente, para evitar infecciones, recuerden que estamos tratando también aguas grises y aguas negras aquí, así que hay aguas que tienen coliformes y que tienen elementos fecales. Se hace una desinfección que puede ser con sistemas ultravioleta, puede ser con cloro, puede ser con ozono, en fin. Entonces, estos tratamientos, dependiendo del tamaño de la localidad y del tipo de planta que sea, pueden ser sencillos o más complicados. Pero el 99% del agua domiciliaria en Chile se trata y tiene algunos de estos tratamientos. El tema de las aguas grises, ¿ya? ¿Y por qué toco este tema? Porque entiendo que en algún minuto o hace poco ustedes estaban analizando junto a las autoridades sanitarias el tema de la ley y el reglamento que va a regular las aguas grises. Como les decía, las aguas grises son todas las aguas que no son básicamente el excusado o inodoro y los desechos del lavaplato de la cocina donde se está en contacto con alimentos. Para que tengan una idea, en promedio, en un hogar, esto depende mucho del país, de la región, pero hablando así en promedio, podemos hablar de que el mayor consumidor de agua en las casas básicamente lo tienen efectivamente los inodoros, los excusados, y las duchas que concentran en conjunto el 50%. Si uno toma la definición de agua negra, ya se da cuenta de que en una casa las aguas negras corresponden aproximadamente a un 30 o 40% del total de las aguas y las aguas grises a un 70 o 70%. ¿Y por qué eso es importante? Porque
como vemos, aunque yo tratara el 100%, digamos, cuando yo quiero pensar en que a futuro en las casas o en las viviendas sociales voy a exigir que se traten las aguas grises, es decir, voy a tener que primero hacer dos sistemas de recolección de las aguas residuales. Uno que junte todos los residuos de los alcantarillados y del lavaplato de la cocina en una red, y en una segunda red lo que hoy día va al alcantarillado, que es todo el resto, las duchas, en fin. ¿Ya? Entonces, si esto aplica para las viviendas sociales, y somos ambiciosos, pensamos que el Estado va a construir en forma permanente del orden de 70.000 viviendas sociales al año, y que un 60% del agua que consumen esas viviendas es calificada como agua gris, entonces yo voy a poder tratar al final del día del orden del 0,7% del agua total que se trata en Chile por año. Entonces, en un plazo de 10 años voy a llegar a cubrir el 7% y me voy a demorar, digamos, muchos años en llegar a un porcentaje relevante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el tratamiento de las aguas grises es muy importante, produce un efecto educativo en la gente, en la familia, de cuidar el agua, pero en términos absolutos, en términos numéricos, no es significativo hasta después de muchos años de que haya estado constantemente aumentando el número de viviendas o de usuarios que están tratando estas aguas, ¿ya? Y haciendo un resumen de las aguas residuales, un poco vuelvo al tema de que se tratan prácticamente la totalidad en Chile, corresponden a un valor del orden de 41.000 litros por segundo. Para que tengan una idea, el total de agua que se desaliniza en Chile, de agua de mar, que se desaliniza hoy día en Chile, es la quinta parte, es un poquito más de 8.000 litros por segundo. Así que las aguas residuales son muy importantes, ¿ya? Y estas aguas corresponden alrededor del 12% del total del consumo de agua en Chile. Sin embargo, el 22% se está perdiendo porque se está botando al mar. Y aquí me quiero detener en algunas regiones, y entiendo que hay diputados y diputadas de algunas de estas regiones en particular en la sala o conectados, en regiones como Arica y Parinacota, donde el 100% del agua que se trata es vertida en el mar. Valparaíso, donde las autoridades de la sanitaria y las autoridades políticas no han señalado que hay un serio riesgo de racionamiento, llama la atención que teniendo la quinta región un consumo total del orden de 5.000 litros por segundo, eso incluye Valparaíso, Viña, San Antonio, Papú, en fin, toda la quinta región completa, todo el área de concesión de Esval, sin embargo, el 60% del consumo de agua de la región de Valparaíso está botándose al mar. En este minuto, mientras hablamos, se están botando 3.200 litros cada segundo. Y lo mismo pasa en Antofagasta, en Tarapacá y en Magallanes. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué se está botando esa agua? ¿Y por qué no la están aprovechando? Y vuelvo a poner el tema de la región de Valparaíso, por ejemplo. ¿Por qué no es un agua que puedan estar utilizando, por ejemplo, los regantes de la tercera y cuarta sección del río Aconcagua, que lo han pasado bastante mal en los últimos años? Y básicamente es porque hoy día no hay certeza de cómo se van a repartir los eventuales beneficios del aprovechamiento de esa agua. Nosotros, entre los socios nuestros y sanitarias que han tratado de utilizar estas aguas en Arica, por ejemplo, y al final del día, lo que sucede es que en la Superintendencia de Servicios Sanitarios no está claro cómo poder repartir el costo de la infraestructura, tanto para los tratamientos posteriores que haya que hacer esa agua si es que es necesario, como para su almacenamiento y distribución, porque el agua que hoy día se bota al mar, si yo la tengo que llevar a una localidad que está a 40 kilómetros, habría que construir una tubería que hoy día no existe, y probablemente algún tipo de reservorio o de estanque, para poder distribuirla a los industriales, a las mineras, a los agricultores, a quien sea necesario. Entonces, ahí hay una pega
que no pretendo abordar en la reunión de hoy, por supuesto, pero que podría solucionarnos el problema muy importante que tiene la región de Coquimbo, o podría ayudar mucho a los problemas que sufren los agricultores y los industriales de la región de Coquimbo, la región de Tarapacá y especialmente la región de Valparaíso. En las tres regiones hay un montón de agua que se utilizó, como el agua potable se utilizó, se trató, se recolectó, se trató, se gastó plata en tratarla, y eso que se trató se está devolviendo al mar, ¿ok? En lugar de utilizarlo como agua continental. El tema del cambio normativo respecto a los emisarios submarinos es un tema que podría ayudar a que esto se materialice más rápido, ¿ya? Pero mientras no se tome el toro por las astas de ordenar esto y tener reglas claras, ¿ya? Que permitan simplemente que el tratamiento o la infraestructura que se requiere sea remunerada, es muy difícil que alguien pueda invertir en estas aguas y tiene que haber certeza jurídica sobre la propiedad de estas aguas. Entonces, y asimismo hay que tomar esto en cuenta en la planificación urbana, porque se van a requerir obras de infraestructura que hay que tenerlas consideradas, ¿ya? Pero esto es una buena noticia porque es un desafío relativamente sencillo y puede ser mucho más rápido y es más barato, de hecho, que desalinizar agua de mar. Así que lo primero que deberíamos hacer es, en paralelo con los proyectos de desalinización que conversábamos la semana pasada, trabajar en esta área. Resumiendo, en el tema de las aguas grises, hay una ley de tratamiento en Chile, pero le falta el reglamento. En general, el problema, y me imagino que esa es la razón por la cual ha tomado tanto tiempo tener un reglamento, es que no es sencillo. Ustedes entienden que en un conjunto habitacional de viviendas sociales hay que hacer la ingeniería y hay que contemplar en las bases de licitación un sistema doble de recolección de las aguas residuales de las casas, un sistema de aguas negras que se conecta con el alcantarillado público y un sistema de aguas grises que se conecta con la planta de tratamiento de este loteo, de este urbanización en particular, o con alguna planta de aguas grises tipo municipal que haya si es que se llega a construir. Entonces hay dos infraestructuras que construir, es distinto de lo que se hace hoy día, y eso requiere tiempo, inversión, y si está en el medio de la ciudad, también requiere un espacio físico para estas plantas de tratamiento de aguas grises, que no siempre está disponible o que a veces estándolo es muy caro. Las aguas grises también tienen restricciones de uso. No se puede utilizar, según la normativa chilena, para consumo humano ni en riego directo. Por eso que tienen un sistema independiente. Solo se puede utilizar para usos industriales que no sean alimenticios, pero sí, por ejemplo, para aplicaciones mineras. Se pueden utilizar para riego de jardines, ya con ciertas restricciones, y para descarga de aparatos sanitarios. O sea, el estanque del inodoro podría perfectamente ser rellenado con agua grises tratada, ¿ya? Ahora, si esto se hace a nivel de cada casa o a nivel de urbanizaciones muy pequeñas, hay que tener en cuenta que hay que tener operadores que hagan. Estas plantas no son automáticas, o aún siéndolo, requieren a alguien que le haga una pequeña mantención, ¿ok? Y lo otro, lo que les contaba antes, que al final, al ritmo de construcción de viviendas sociales en Chile, y considerando el porcentaje de agua que esas viviendas producen de agua grises, dentro del total nacional va a ser va a ser un porcentaje muy pequeño, ¿ya? Entonces, el tratamiento de las aguas grises es un tema que colabora, y sobre todo en el tema educativo, pero parece más importante el tema de utilizar o darle importancia a cómo resolver los cuellos de botella que tenemos con las aguas residuales tratadas, ¿ya? Eso equivale a aguas grises y aguas negras que han sido tratadas y que hoy se están virtiendo al mar, ¿ya? Así que la conclusión final, digamos, que se necesitan todas las fuentes de agua, la desalinización, que es la más segura en términos de que no depende de la lluvia y produce un producto estable y tan bueno como queramos, el reuso de las aguas grises que se vierten al mar, que hoy día está disponible en muchas regiones de Chile y particularmente en las que mencioné anteriormente, que tienen graves problemas de escasez, particularmente en el tema agrícola.
y por supuesto el tratamiento de las aguas grises. Hay que hacer ese reglamento, hay que implementarlo y hay que ver si nos expande no solamente a las viviendas sociales, sino que a los conjuntos habitacionales, a lo mejor a los departamentos, a los conjuntos de oficina, en fin. ¿Ya? Pero ese es un poco el resumen de lo que queríamos presentarles respecto a los tratamientos de agua. Digamos, para no abusar del tiempo, y la idea es que esta es como una introducción muy básica. Está con nosotros nuevamente Alberto Crece, ya él es el gerente es el presidente del comité técnico de ACADE, junto a Diana Ewing. Hoy nos acompaña Alberto y además es gerente de desarrollo de la sanitaria de varias regiones del Grupo Aguas Nuevas, incluye el extremo norte y la región de la Araucanía, por ejemplo, además de Atacama. Y está con nosotros, o estuvo, y va a volver a estar cuando se conecte de nuevo. Tenía que salir solo un minutito. Rafael Palacio, que era el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Salinización. Así que en este tema, Alberto, no sé si tú quieres complementar o profundizar parte de lo que yo he dicho. Sin duda tú lo puedes hacer mucho mejor que yo. O si, derechamente, presidente, usted prefiere que vayamos a preguntas o comentarios de las diputadas y diputados. Sí, yo, don Carlos, bueno, felicitar la exposición. Prefiero que hiciéramos algunas preguntas y así poder ir complementándolo con las personas que usted nos acaba de señalar, ¿le parece? Y por supuesto usted también, pero de manera tal que vamos englobando un poco cierta dinámica acá. Señora diputada, señores diputados, ofrezco la palabra. Diputado Pino. Don Carlos, muchas gracias por la presentación. La verdad que es parte de lo que esperaba yo por lo menos escuchar, es saber que nuestra región tiene un potencial enorme para poder recuperar el agua que perdemos, ya sea en este caso que vertemos al mar. Yo quiero, don Carlos, más que nada un comentario. Nosotros tuvimos la visita del Servicio Nacional de Salud, si mal no recuerdo, para tratar el tema del reglamento de aguas grises, el cual aún no está vigente, ¿cierto? Porque todavía está con revisión y cosas. ¿Qué es más recomendable desde la mirada de los expertos, don Carlos? ¿Es tratar las aguas residuales sin distinciones entre negras y grises? Tenemos las tecnologías para que esas aguas puedan ser usadas, obviamente revisando la normativa, en consumo para la generación de el consumo agrícola, ¿o no? Esa sería la pregunta. Vamos a hacer unas tres preguntitas para avanzar en el tiempo, ¿le parece? Y así las englobamos después. Diputado Solantay. Sí, muchas gracias, presidente. Lo saludo, don Carlos, muy interesante su presentación. Quiero hacer dos consultas bien específicas. Esos 1.100 litros por segundo que se vierten al mar en la región de Coquimbo, perdone, a lo mejor es obvio, pero lo voy a preguntar igual, ¿es la región completa o solo la conurbación? Y la conurbación La Serena-Coquimbo, digamos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que si nos pudiese contar, aunque sea muy brevemente, cuál es la tecnología o qué es lo que se tiene que realizar mediante, yo sé más o menos, lo he escuchado, pero me gustaría que usted lo pudiera explicar un poquito más respecto a plantas específicas de tratamiento de este tipo de aguas. ¿Cuánto se podrían demorar? ¿Qué tipo de inversión son? ¿Es más difícil que la desaladora? Es todo ese tipo de cosas para poder hacer un paralelo entre las dos vías, entre las dos inversiones y, en el fondo, las dos formas de recuperar agua que claramente está faltando en todo Chile, especialmente en mi región. Muchas gracias, don Carlos. Diputados, diputada. ¿Hay algo otro? Ya, yo entonces voy también en la misma perspectiva del diputado Zulantay. A ver. Yo he sabido que, por ejemplo, en países como California, o sea, California no es un país, pero en California, ¿ah? Mucha guitarra en la juventud, te quedó grabado. Bueno, en California, en Israel se han hecho presentaciones en donde anteriormente donde se señala que las aguas grises y las aguas negras incluso están siendo utilizadas para la bebida en muchos casos. Ya, yo creo que no sé qué es lo que pasaría en Chile, pero eso
Entonces yo quisiera preguntar primero cuáles son las características técnicas y cómo estamos avanzando desde la perspectiva técnica, cuáles son los estándares que existen. Yo he conocido muchas plantas de tratamiento de agua servida en Chile, pero la verdad es que gran parte de ellas son bastante malas, que incluso después de un tiempo funcionan muy mal con el tema de cómo se descompone y sobre todo los ruidos molestos que genera alrededor del sector propiamente tal. Hay muchos lugares donde los ruidos son bastante fuertes y aparte de eso, después de un tiempo empieza a salir muy mal olor. Entonces a mí me gustaría que usted explicara un poco cómo funciona y cómo está realmente el avance de estas plantas de tratamiento en Chile y si es que bajo esa lógica podríamos estar en condiciones de efectivamente, con las condiciones actuales, estar implementándolas en nuestro país. Eso, estimado don Carlos. Le cedo la palabra y usted la distribuye como lo estime conveniente. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por sus preguntas. Alberto, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Disculpen que me conecté a última hora, andaba afuera en un tema personal. Les cuento en grandes, a grosso modo. Nosotros yo trabajo en una empresa sanitaria presente en 5 regiones del país: Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Araucanía y Magallanes. Prestamos todos los servicios y nuestro gran desafío, y fue la razón quizás del por qué el año 2004 se incorporaron capitales privados para estas empresas, fue que tuvimos que hacer en Araucanía sobre todo 17 plantas de tratamiento en periodo de 4 años, ¿ya? Que es la región más atrasada en lo que es tratamiento de agua servida. Hoy en Chile, como dijo Carlos, tenemos una cobertura de tratamiento de aguas servidas urbanas, es decir, en todas las ciudades de Chile las aguas servidas se recolectan y se tratan antes de devolverlas a los cuerpos superficiales. Y hay distintos estándares. Es más restrictivo, mucho más complejo devolver agua a un lago, como lo hacemos, por ejemplo, nosotros en Pucón. Tenemos una planta terciaria ahí que funciona de manera impecable, que devolverla al mar adentro, ya donde en realidad ahí se utiliza la capacidad de autodepuración que tiene el mar, que con su salinidad, su radiación solar, genera un decaimiento bacteriano muy, muy fuerte, muy importante, y básicamente se diseña esto con análisis de corrientes, de manera que el agua quede apta para contacto directo dentro de la zona de protección del litoral. En definitiva, tenemos, dependiendo del cuerpo receptor, estándares distintos, y eso es lo que dice nuestra normativa, que es el DC90, que se revisa cada 5 años. Experiencia en Chile tenemos muchísimas, y pueden haber plantas que eventualmente funcionen mejor o peor, pero en realidad las plantas que tenemos, yo no sé si conocen las Farfanas, si conocen el Trebal, o en Temuco nosotros recibimos mucha gente. Realmente yo hago clases en la universidad y llevo los cursos a estas visitas y quedan impresionados, porque me dicen los niños que la planta de la Farfana parece un shopping. No es de Agua Andina, no es de la empresa donde yo trabajo, pero normalmente está abierta para visitas y creo que también es una buena experiencia. Dicho eso, creo en Chile tenemos la capacidad técnica, y de hecho lo hacemos, de generar agua prácticamente en el estado que se defina. Si hay que hacer tratamientos terciarios, lo hacemos. Quitamos todos los nutrientes de todas las descargas que van al lago, por ejemplo, y se cumple a cabalidad. Como todo proceso, eventualmente puede tener algunos riesgos, y en algunas partes se generan olores. Ejemplo, en el pretratamiento, cuando llega el agua cruda, que en algunos casos, como en Santiago, en Valparaíso, ha recorrido muchos kilómetros, ahí se sacan basuras y efectivamente es un foco de eventuales olores. ¿Qué se hace hoy día? La mayor parte de los pretratamientos están confinados, tienen sistemas de extracción y recambio de aire, y tienen sistemas de tratamiento mediante biofiltros, scrubber, mediante carbón activo, etc. El gran problema es que en Chile no están normados los olores, ¿ya? Pero como es un problema evidente, nosotros igual tenemos algunos tipos de tratamiento. Como los olores en general son subjetivos, ¿ya? De hecho, las narices humanas todavía no han podido ser replicadas a ciencia cierta. Uno mide ciertos parámetros y sobre eso va tratando de controlar los olores que son propios de este tipo de tratamiento. Otra parte donde eventualmente se pueden generar olores es en la parte, o molestias, digamos, pues es la parte del deshidratado de lodo,
Nosotros en la Araucanía, como les mencionaba en la reunión pasada, tenemos todas las plantas generan un lodo que hace un tratamiento, se estabiliza con cal, se estabiliza con procesos biológicos también, unos grandes estanques anaeróbicos, y todos los lodos que se generan, que salen como una especie de carboncillo, de tierra seca, se incorporan al suelo como un mejoramiento del suelo. ¿Qué quiero decir con todo esto que les estoy contando? Tecnología y conocimiento en Chile de tratamiento de aguas servidas domésticas está súper avanzado. Las referencias que hacía el diputado respecto de reutilizar aguas ahora, como nosotros, como les decía, reutilizamos el 100% de los lodos de la Araucanía, el 100% de los lodos que generamos en la planta Puerto Natal en Magallanes. Nosotros estamos haciendo lo mismo en Copiapó ahora, y les podríamos ir a mostrar algunas de estas experiencias con los agricultores si vamos a la región a ver la planta. Entonces, hay mucha reutilización de lodos. En el agua, como decía Carlos, la mayor parte, el 76% de las aguas se descargan a cursos superficiales interiores, ríos o lagos, donde el agua prácticamente se descarga apta para contacto directo, o sea, uno se puede bañar, y queda disponibilizada aguas abajo para riego, para todos los usos que pueden haber aguas abajo. De hecho, el agua, aquí hay un caso gigantesco, el agua de la Farfana y el Trébal, que son las grandes plantas de Santiago, van al río Maipo, y todo San Antonio, Roca de Santo Domingo y toda la costa del litoral sur de Valparaíso se abastece con agua del río Maipo, cuyo no sé exactamente el valor, pero 70-80% de su curso está formado por aguas servidas tratadas que fueron descargadas de Santiago. Por lo tanto, hay reuso en Chile. Se puede reusar directamente para agua potable, como lo hace Singapur, ¿ya? Como lo hace algunas localidades que decía el diputado en California, es perfectamente factible, ¿ya? Sin embargo, las experiencias internacionales levantan casos donde la misma gente se resiste un poco a este concepto de reutilizar el agua directo, ¿no es cierto?, del alcantarillado para consumo humano, ¿ya? Y han habido varias experiencias en Australia, sobre todo, donde ha habido esta reticencia un poco comunicacional más que técnica a ese reuso directo, ¿ya? Pero la tecnología está. La tecnología se puede hacer. Hoy día se habla, las grandes resistencias hoy día en este tipo de experiencias se dan porque hoy día tenemos una tecnología que nos permite medir trazas muy menores de cualquier tipo de contaminantes que se llaman contaminantes emergentes. Estamos hablando de anticonceptivos, de antibióticos y de otro tipo de elementos que hoy día podemos medirlo con muy bajas concentraciones. Entonces existe esa aprehensión respecto de cómo vamos a tratar eso, pero la verdad es que les digo que tecnología hay y se sigue avanzando en eso. De hecho, en las estaciones espaciales se produce este efecto del reuso integral del agua en un circuito súper pequeño, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tecnología está. ¿Qué pasa ahora con los emisarios submarinos? Tenemos emisarios submarinos en la mayor parte de las localidades costeras importantes en Chile. ¿Por qué se vierte el agua al mar sin un tratamiento más completo? Porque realmente es el estándar más bajo de todas las tablas que tenemos en el DC90. Y es porque, como les decía, el mar es eficiente y mata la contaminación patógena de manera importante, de una manera rápida y a un costo muy bajo. Eso hace que los costos de tratamiento en todas las localidades costeras sean hoy día muy inferiores a de una planta de lodos activados, por ejemplo, y además ha permitido en Chile la descontaminación de las playas. Yo cuando era niño no me podía bañar en la Caleta Portales frente a la universidad. Bueno, hoy día uno lo puede hacer con toda tranquilidad. ¿Esas aguas se pueden tratar y dejarlas aptas para otro uso? Absolutamente. Y de hecho nosotros en el norte hemos tratado que así sea. Y tenemos interesados en Arica por esas aguas, hemos tenido interesados en Iquique y Altos Pisos por esas aguas. Sin embargo, nosotros les decimos, bueno, aquí están las aguas, pero quien quiera usarla tiene que de alguna manera financiar el tratamiento adicional que se requeriría para esas aguas y el transporte de esas aguas a los puntos de consumo. Y eso le sube el precio. No que lo quisiéramos hacer nosotros o no, nosotros estamos disponibles a que quien quiera lo haga. Nosotros tenemos responsabilidad sobre la disposición, pero y a eso nos dedicamos, a transportar y tratar agua.
pero a los mismos costos que eso significa, muchas veces el valor no les es del todo conveniente dependiendo de la actividad agrícola, normalmente en la zapa, por ejemplo, y eso ha estado ahí por mucho que se ha tratado de impulsar en los últimos 10 años. ¿Es más barato que desalar? Sí, es más barato, pero como les decía, estos costos alguien tiene que asumirlos. Podríamos decir que instruir, ¿no es cierto?, como sociedad a todas las empresas sanitarias que traten esas aguas por ejemplo, con un proceso de lodos activados, pero en ese caso se tendría que pasar a la tarifa, ¿ya? Entonces toda la gente, todos los clientes pagarían por ese tratamiento adicional para que quedara apto para otros usos. Esto es una opinión personal. Yo creo que quien esté interesado en esas aguas, reutilizarlas y llevarlas a un cierto estándar nuevo, tendría que pagar por ello. Y además, en Arica particularmente, hay presencia de boro. El boro no es un elemento que esté normado para el agua potable, ¿ya? Pero sí tiene afectación sobre muchos cultivos. Entonces también se veía en el caso de Arica puntual que había que hacer un tratamiento inicial para eliminar el boro, ¿ya? Y el último punto, respecto también de estas aguas, es que en general, en todo negocio no regulado que haga una empresa sanitaria, por ejemplo, es una empresa sanitaria como nosotros en Copiapó tenemos una planta de lodos activados y llega un tercero y quiere comprar parte de esa planta, que es un subproducto del proceso sanitario, tiene que compartirse el beneficio con los clientes, ¿ya? Eso significa que va a haber una rebaja tarifaria. Y eso está súper bien, ¿ya? Todo el mundo, toda la industria lo tiene internalizado. El punto es cómo se reparte ese beneficio, ¿ya? Y han habido iniciativas que se repartan mitad y mitad, que se repartan 50-80. Cuando es un subproducto directamente, no hay ningún problema en definir esas proporciones, más allá de que vamos a estar discutiendo quizás del cuarismo. Pero si después de ese producto hay que construir infraestructura y hay que poner plantas elevadoras y hay que llevarlo hasta un punto, allí hay otro tipo de riesgo, y compartir los beneficios de esas inversiones, ¿no? Ahí es donde se produce algún tipo de incertidumbre regulatoria, y al final los mismos interesados en comprar esas aguas o en llevárselas dicen, ¿sabes qué? En realidad se me genera un problema y prefiero buscar otra fuente o prefiero ir al mar a desalar. Y perdemos una oportunidad todos. ¿Bien? Alberto, perdona que interrumpa la pregunta, porque a mí me parece la primera pregunta que nos hicieron los diputados, creo que fue el diputado Pino, él nos decía, oye, si hoy día se trata el 99,algo% de las aguas residuales, 100%. que son grises y negras, todos juntos, ¿por qué tenemos una ley y estamos trabajando en un reglamento para tratar en forma independiente las grises? Primero, con el poco volumen que significa. Segundo, con la complejidad de que el producto de esas aguas grises tratadas no va a ser para consumo humano y no va a ser para algunas otras aplicaciones. Y en tercer lugar, esto implica construir una segunda red de agua, ¿ya? De agua gris tratada o de agua gris recolectada, que va a ser extremadamente lento, complicado, va a tener problemas operacionales. ¿Tiene sentido insistir en esa línea? O más bien vale la pena seguir con lo que estamos haciendo, que es juntar todas las aguas residuales y tratarlas en su conjunto? Un poco, yo creo que esa es una pregunta bien relevante. Sí, disculpa, que me fui de abajo para arriba. Vamos a las aguas grises. Yo creo que todo ayuda, ¿ya? Y efectivamente en una casa no tiene sentido técnico que uno tenga en el excusado, ¿no es cierto?, en la taza del baño, tenga agua potable, clorada y apta para tomársela, porque la verdad uno lava, y es uno de los grandes usos de las casas. Si uno quiere ese excusado llenarlo con aguas grises, por ejemplo, tiene que hacer todo un rediseño de su infraestructura interior de la casa, de todo su piping, toda su tubería, de manera de disponibilizar eso en el excusado. Es muy complejo, muy caro y económicamente ineficiente el hacer esa infraestructura cuando la casa ya está construida. Se puede pensar en que en un condominio o en un edificio futuro se tenga
una red independiente para los excusados, que pueda, por ejemplo, ser llenada con aguas grises. Sí, en un sistema nuevo podría pensarse en eso. Pero ojo, que dependiendo de las condiciones de las aguas grises, eventualmente yo igual voy a tener que tener el respaldo, ¿no es cierto?, de llenar eso con agua potable, primera cosa. Y segundo, y aquí viene una experiencia y nuevamente un comentario personal. Operar una plantita, por mucho que sea una planta chica de aguas grises, no es, se requiere un cierto procedimiento, un cierto control, un cierto interés. Lamentablemente en Chile, y esto es estadísticas de la CONAPRU, de la sistemas de agua potable rural, aproximadamente el 80% de las aguas, de las plantas de tratamiento de aguas servidas que están en sistemas de agua potable rural se encuentran abandonadas. Porque en realidad ha faltado expertise, las razones, no quiero ahondar en las razones, pero es un hecho de la causa, es un servicio que es muy invisible a lo mejor para estas comunidades y en la práctica quedan un poco botadas esas plantas y nos ha tocado en muchos casos ver cómo poder apoyarlo para eventualmente recuperar alguna de esas plantas. Entonces, el temor, es un temor natural que tengo yo, es que existan sistemas de recolección de las aguas grises que en la práctica no sean operados, no sean mantenidos y no quede disponible esa agua para riego o para el llenado de los excusados. Pero independiente de eso, creo que todo ayuda. Y si todo nuevo proyecto viene con estas redes independientes, con el backup de las aguas, y si esto funcionara, en realidad habría una disminución del consumo. Disminución del consumo porque la gente no tendría que estar consumiendo agua potable para llenar su excusado o consumir agua potable para regar. Y ese menor consumo se obtendría de la recirculación previa de las aguas antes de ser entregadas sea al riego o de vuelta al alcantarillado desde el excusado. O sea, agua se puede hacer, sí. Hay algunas localidades, nuevamente condominios, voy a hacer la referencia a Australia, que me ha tocado leer de eso, y de Florida, que tienen 2 redes y aparecen 2 tubos afuera de cada casa. Agua cruda y agua cruda que va al excusado, que va al riego, y agua potable que va al resto de las instalaciones. ¿Se puede hacer eso? Pero sí, se puede hacer. Ojalá lo hagamos, todo ayuda, pero como dice Carlos, el impacto final de eso es muy marginal, va a ser derechamente menos del 1% durante mucho tiempo, y la verdad es que nuestras necesidades, nuestras fuentes de agua hoy día tienen déficit muchísimo mayores que el 1%. Entonces, nosotros estamos porque eso se habilite, va a haber una campaña de educación necesaria, va a haber una modificación del RIDA, que es el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias Interiores de Agua Potable y Alcantarillado. Pero es interesante, tenemos que avanzar hacia allá, pero no es un paso significativo. Ahí tenemos que buscar nuevas fuentes de otra magnitud. Eso, disculpen, son muchas ideas, muchos conceptos, pero nuevamente aquí ya estábamos conversando, no sé si ya de una eventual visita a la planta de salinizadora Caldera. También tenemos plantas de tratamiento de agua servida. Creo que la más cercana y la que tiene programas de visita que yo utilizo con la gente de la universidad es la Farfana. Es una planta realmente impresionante y como les digo, Chile tiene un estándar. Nosotros somos una empresa que tiene capitales japoneses superior al de Japón en lo que es tratamiento de agua servida. Sí. Entonces, permítame un segundo para contestar la pregunta del diputado Zulantay. Sí. Yo no tengo el dato porque esto lo saqué de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero entiendo que la mayoría de esos 36 millones de metros cúbicos nuevos, de 1.100 litros por segundo, la mayoría está efectivamente en Coquimbo La Serena, en el conurbano de Coquimbo La Serena. Ahora, es bien importante porque si uno ve el proyecto que acaba de ingresar la sanitaria, Aguas del Valle, plantea construir una planta desalinizadora de agua de mar de 600 litros por segundo en una primera etapa para crecer hasta 1.200, y 1.100 es lo que hoy día se está vertiendo en el mar. Entonces, ahí hay digamos, el agua, probablemente estos 1.100 que se botan al mar se podrían reutilizar, no para consumo de agua potable,
o al menos no todavía. Técnicamente se podría, pero como explicaba Alberto, en las sociedades cuesta mucho el avance en ese entendimiento, tiene que haber mucha educación y mucha confianza de la opinión pública. Pero sí, definitivamente se puede apoyar a los usos industriales y a los usos agrícolas, o a la minería, que podría liberar otras aguas, de manera que la cuenca se ve muy favorecida si recibe 1.100 litros por segundo de agua, ¿ya? Yo creo que eso hay que hacerlo, hay que ponerse las pilas, y en Valparaíso son más de 3.000 litros por segundo, que son cifras muy importantes. Un detalle para complementar, Carlos. Sí, yo creo el tema de La Serena Coquimbo, y entiendo que Los Vilos es la otra localidad que carga el mar en la región, pero evidentemente el tamaño se lo lleva La Serena y Coquimbo. Hay un ejemplo que es patente y que fue materia de una memoria que hicimos en la universidad, que tiene que ver con Iquique y Alto Hospicio. Iquique y Alto Hospicio descargan al mar hoy día en promedio 750 litros por segundo de agua, que es perfecta, de aguas servidas, que son perfectamente utilizables o reutilizables, ¿ya? Y por otra parte, nosotros sacamos el agua aproximadamente a 100 kilómetros hacia el interior de la Pampa Alta Marugal, de pozos de 200 metros de profundidad, y desde ahí llevamos el agua desde el centro de la región hacia la costa. Mientras tanto, tenemos mineras que están en la cordillera, como TEC, como Quebrada Blanca, como Coyahuasi y como Cerro Colorado, que ellos están yendo a buscar agua al mar, y nos cruzamos. Las mineras van y le elevan agua de mar, que la dejan en perfecta calidad porque le sacan todas las sales, ¿no es cierto?, y la llevan a 4.000 metros de altura, y nosotros sacamos a 1.000 y algo metros de altura y nos vamos desde arriba hacia abajo. Si fuéramos todos si yo fuera el rey de Tarapacá, digo yo, y yo pudiese ordenar esto en algún momento, resulta evidente que lo primero que deberíamos utilizar son las aguas servidas que se descargan, estos 750, tratarlos y disponibilizarlos, por ejemplo, para la minería, y que la minería luego usara el agua que hoy día sacamos y que llevamos hasta la costa, que está mucho más cerca de ellos y mucho más alto, y que nosotros en la costa recibiéramos agua desalinizada de mar para el abastecimiento urbano. Mejoraríamos calidad, como habría un negocio dentro de estos swap, de estos cambios asociados, la gente tendría menor tarifa, tendría mejor agua. Si bien el agua cumple la norma se mete, el agua nosotros la tratamos para dejarla dentro de la norma, pero la dejamos con ciertos niveles de sales que serían mucho menores si es que usaran directamente el agua desalinizada del mar. Y ya habrían beneficios ambientales, dejaríamos de estar botando agua servida directamente al mar. Las mineras tendrían que elevar muchísimo menos, el transporte sería mucho más barato, además hay beneficios sociales, beneficios ambientales, beneficios económicos para los distintos grupos, pero hoy día topamos porque efectivamente existe cierta incertidumbre legislativa del cómo poder abordar esos negocios, entre comillas, con estas aguas que están disponibles y que hoy día tienen valor cero en el punto de la descarga, pero que tiene un costo económico importante el trasladarlas, tratarlas y disponibilizarlas luego en los centros de consumo. En algún momento, si quieren, les podemos contar también parte de ese tipo de esa memoria. Alberto, disculpe que lo interrumpa porque estamos empezando a, creo, llegar mucho a ciertos detalles que evidentemente son los que se van a ir manejando en el trayecto y en la discusión propiamente tal de las cuestiones legales que nosotros queremos tramitar. Yo les quiero contar primero, si ustedes me lo permiten, diputadas, colegas, diputados, diputadas. La verdad de las cosas que yo voy a contar un poquito de esta historia. Yo un día estaba viendo en las noticias una entrevista y salió don Carlos Foxley. Y estaba con Tomás Mochati. Y me llamó la atención que efectivamente lo que se planteaba y que se planteaba en esa entrevista es que acá en Chile la política, los políticos, los que nos dedicamos a la política, se señalaba por lo menos en la entrevista, no por parte suya, por supuesto, estábamos sin abordar este tipo de situaciones y en una situación tan grave que en términos climáticos. Entonces, evidentemente, eso motivó por lo menos el hecho de la concurrencia suya. Yo hace tiempo que estoy bien metido acá con el tema de las aguas grises. Primero, porque
aquí el embalse Los Aromos, disculpe que me haga lo concreto, pero yo estoy seguro que esto pasa en todas las regiones, el embalse Los Aromos, que es el que satisface toda la necesidad del agua de Viña, de Valparaíso, del Gran Valparaíso, consume o se llena con 25 millones de metros cúbicos. Y por lo que estaba viendo, nosotros acá botamos 200 millones de metros cúbicos en la región y las botamos al mar. Entonces, para ir al concreto, yo siento que de verdad pareciera que no tenemos un problema. Eso es la primera reflexión que yo hago frente a ustedes, queridos colegas, porque ahora llovió y nevó y parece que el tema se solucionó. Y entonces, yo sé que esto no es así y ahora se va a apaciguar un poco el rato, pero no es así. Entonces, siento que de verdad aquí hay mucha agua que se está botando. Y segundo, a mí me llama profundamente la atención el rol de las sanitarias, en tanto son empresas privadas que ganan harto dinero. Y bien por ellos que ganen harto dinero, pero cuando ustedes ven en las cuentas del agua, hay una cantidad importante que ellos cobran en infraestructura. Y en esos niveles de infraestructura a mí me gustaría preguntarle, ¿está involucrado lo que tiene que ver con el tratamiento y podría involucrarse dentro de lo que es el tratamiento, la reutilización y a la vez, para que nosotros podamos legislar, tratar de propender a generar condiciones para acuerdos público-privados, por ejemplo, para que las grandes mineras que hoy día están sacando agua del consumo humano, pudiera incentivarse a través de la ley? No se trata de andar persiguiendo a las empresas privadas, pero incentivarse, generar mecanismos de incentivo. ¿Cuál es la sugerencia que ustedes hacen en ese sentido para que a lo menos las mineras, a lo menos las industrias que utilizan una cantidad importantísima de agua, pudieran utilizar eso? ¿Ustedes técnicamente evalúan que existe alguna posibilidad de generar incentivos? Yo, ¿por qué le pregunto esto? Y le preguntaba a don Alberto, yo veía que algunos diputados se sonreían. Lo que pasa es que yo conocí, insisto, muchas plantas de tratamiento y todos saben que funcionan de manera biológica. Y el problema es que en Chile lamentablemente no tenemos una cultura respecto a ese tema y ustedes saben que se arrojan muchos productos químicos en los excusados y esos son los que después matan los microbios o los gérmenes que son los encargados, digamos, de realizar esta labor biológica destinada a la descomposición. Entonces, ahí es donde va mi pregunta, si es que en Chile efectivamente hemos logrado superar en términos generales esa dinámica y segundo, ¿cómo pudiéramos construir una ley que más que andar restringiendo generara incentivos para que los propios privados pudieran concurrir y pudieran utilizar mejor estas aguas residuales? Disculpe, esa es mi pregunta. ¿Alguien quisiera hacer otra pregunta? ¿No? Diputades. Alberto, déjame contestar una primera cosa muy general. Primero, yo todavía mantengo, diputado, lo que le plantea con respecto a Mochati y creo que ustedes, como representantes de la sociedad, me alegro mucho que recojan el guante, y es que a muchos de nosotros, ciudadanos de a pie, digamos, nos parece inaceptable que nuestras autoridades anuncien riesgos, autoridades de las empresas, autoridades del gobierno, anuncien que porque no llovió hay riesgo de racionamiento, porque técnicamente hoy países o regiones en las que no llueve, como la región de Antofagasta, tienen el suministro de agua para su población y su industria asegurado. Entonces, yo como ciudadano me rebelo ante una autoridad que me dice que porque no llovió, mala suerte, no puedo ir al colegio, no puedo ir a mi oficina. Y creo que ahí tenemos que, todos los que tenemos el conocimiento de la situación, aportar para tener las condiciones de que no sea así, poder tener los seguros respectivos. Y ahí la desalinización surge como una muy buena alternativa en términos de que no depende de la lluvia y están, como lo que veíamos la semana pasada, los conocimientos para hacerlo de forma sustentable y compatible con el medio ambiente. Respecto a las dos preguntas o a los que nos decían, la primera, efectivamente, no hay absolutamente ningún problema y de hecho las empresas, tanto públicas como Ecomsa, por ejemplo, como los privados, que las concesiones sanitarias de empresas privadas, tienen mucho interés en tratar estas aguas servidas. De hecho, Ecomsa, la empresa estatal, tiene un proyecto en la región de Antofagasta
para recuperar las aguas servidas de toda la ciudad de Antofagasta, recolectarlas, transportarlas hasta La Negra, que está a una mayor altura, en un sector que está fuera de la ciudad de Antofagasta, en un barrio industrial, ahí tratarlas y ahí venderlas a terceros, mineras, agricultores, industriales, etcétera. O sea, el interés está. Y desde el punto de vista tarifario, es muy sencillo, porque uno puede cuantificar esas inversiones adicionales para transporte y tratamiento, y la misma Superintendencia de Servicios Sanitarios podría regular las tarifas. No necesariamente estas tarifas tienen que ser no necesariamente tienen que ser de libre mercado, también podrían ser reguladas. Podrían ser de libre mercado si, teniendo la certeza jurídica, están todos los caminos abiertos. Pero para que tengan una idea, si usted, al menos los que viven en Santiago, revisan su cuenta del agua, van a ver que en la cuenta del agua hay un monto, si mal no recuerdo, del orden de 800 pesos, por el estilo, que es el agua potable. Hay un monto que corresponde al monto de recolección del agua, del orden de 100 pesos o un poco más, y hay un monto de el tratamiento que se hace hoy en las plantas de la región metropolitana de esta agua servida, que en el caso de Santiago entiendo es de 240 pesos o algo así. Entonces, por metro cúbico, por cada 1000 litros. Por cada 1000 litros. Por cada 1000 litros. De manera que agregar un costo adicional a la tarifa por el transporte del agua servida, qué sé yo, y hacer que esa agua esté disponible a un costo menor que el agua potable o que el agua sanitizada, es técnica y comercialmente factible, y habría que implementarlo vía algún reglamento. Entonces ahí podemos, como digo, la idea es denunciar esto ahora, pero nosotros ofrecemos nuestra ayuda para trabajar en el apoyo para lo que se requiera con esto, lo mismo que cuando a ustedes les toque revisar el proyecto de ley de desalación, porque también se pueden mezclar aguas desaladas con estas aguas que se están virtiendo al mar, con algún tipo de tratamiento, y en conjunto a lo mejor tener un volumen de agua mayor que cumpla con un estándar que uno defina. O sea, hay muchas soluciones que se pueden utilizar. Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista nuestro como asociación es parar de botar agua que costó plata tratarla al mar y que además tiene un efecto ambiental en nuestro océano. Nosotros queremos cuidar nuestro mar y por lo tanto ahí creemos que partiendo con el ejemplo de la región de Tarapacá, en Arica y Valparaíso y Coquimbo, son 3 regiones en que se debiese hacer algo y más o menos rápido. ¿Me permite complementar, diputado? El tema, hay un tema técnico, hay un tema económico y un tema administrativo. El técnico está cubierto. Nosotros podemos dejar, como le decía, el agua en el estado que usted quiera, ¿no? En el estándar que usted quiera, cualquiera, digamos. El que nos definamos, si no queremos botar agua en los emisarios submarinos en el carácter que están hoy día, que es bastante cruda, solamente se le hace un pretratamiento, se puede hacer, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista económico, tal como decía Carlos, en Santiago cuesta $1 el litro. Cada litro de agua que consumimos a la hora que sea, que se puede tomar perfectamente de la llave, cuesta $1, y eso incluye el recolectar las aguas que se descartan y luego tratarlas para disponibilizarlas de vuelta en el medio ambiente. Si yo quiero, desde el punto de vista económico, utilizar las aguas que hoy día se descargan al mar, que son las que, como les decíamos al principio, son las que realmente estamos perdiendo, este 22% de las aguas servidas urbanas en Chile, se tendría que modificar el estándar que le estamos imponiendo a la descarga, que hoy día es la tabla 5 del DC90, ¿ya? Y eso se está revisando, y es probable que en el futuro no muy lejano tengamos que construir plantas de tratamiento previo a la descarga al mar, ¿ya? Cuando no se utilizan esas aguas. Eso va a costar plata, eso cuesta hacer un proceso de tratamiento que necesita mucha energía, que tiene una huella ambiental también importante, porque va a generar lodos, que vamos a tener que ver dónde los disponemos, etcétera, pero se puede hacer. La pregunta es cómo se paga eso. Si se exige como estándar, lo van a tener que pagar los clientes, porque es parte del servicio sanitario con el estándar que nosotros le definamos, que básicamente es un monto para financiar obras y financiar operaciones, que eso es lo que paga la tarifa, paga un retorno sobre las inversiones eficientes y los costos de operación. Y
Y desde el punto de vista administrativo, el gran punto es que hoy día, si una empresa de motu propio genera eso, no se va a subir a la tarifa porque va mucho más allá del estándar, ¿no es cierto? Y los eventuales beneficios que obtenga de eventualmente vender esa agua ahora tratada para un cierto uso, van a tener que ser compartidos con los clientes. Y la pregunta es, ¿cómo se comparte eso con los clientes? Si la compartición es de todo el riesgo, ¿ya? Al final puede que el proyecto no huele. Porque si yo voy a hacer una planta de tratamiento en Iquique para llevar agua después a la cordillera, a alguna empresa minera, y voy a tener una tremenda inversión con un alto riesgo y voy a tener que compartir todos los costos de esa inversión, en la práctica no huele el proyecto, no tiene un retorno que lo financie. Y segundo, ¿qué pasa si la empresa minera quiebra el día de mañana? ¿Le voy a subir la tarifa a los clientes porque voy a tener pérdidas? No tiene sentido tampoco. Entonces, lo que creo yo, y es un modelo que en algún momento se ha analizado en la industria sanitaria, es que hay que asignarle un valor al agua que hoy día se está descartando al mar. Y ese valor económico, el día de mañana, si es que esa agua se utiliza para cualquier otro uso, sea descontado de la tarifa a los clientes, pero con un valor cierto, un valor predefinido, que permita decir, ok, si alguien quiere usar esta agua, va a tener que pagar, voy a inventar el número, 100 pesos por cada metro cúbico. Y luego, a partir de ese número que todos vamos a ver cuánto cuesta, nosotros podremos calcular cuánto cuesta tratarla, transportarla y eventualmente ofrecérsela a un tercer usuario. De esa forma, tendríamos todos los incentivos correctos. Vamos a tratar las aguas porque vamos a disminuir un pasivo ambiental que se genera en la zona de la descarga, no en la zona de protección litoral, pero 2 kilómetros de agua adentro, en el mar. Vamos a generar un beneficio para los clientes porque ellos van a estar interesados que yo venda esa agua porque automáticamente les van a descontar 100 pesos por metro cúbico porque se va a utilizar esa agua. Y tercero, la empresa, tanto la empresa que preste el servicio, que podríamos ser nosotros mismos o un tercero, o el usuario final, va a poder involucrar ese costo dentro de sus gastos y determinar si le conviene desalar agua de mar o utilizar estas aguas. Esa es la certidumbre que nosotros le decíamos al punto administrativo que podría perfectamente armarse una especie de modelo de negocio, pero hoy día como no se tienen esos datos, todos empiezan a dudar, chuta, y si hago el proyecto grande voy a tener que compartir todo el retorno sobre esta tremenda inversión, y lo mismo dice el minero o el industrial, me dice, ¿qué seguridad tengo yo que el día de mañana me van a subir el precio? Porque claro, esos riesgos uno se los traspasa al final al usuario final. Entonces se pueden obtener beneficios ambientales, económicos y sociales para todos los actores, con unas reglas un poco más claras que sería, por ejemplo, ponerle un valor ex ante a las aguas servidas que hoy día se están descartando al mar en caso que estas sean utilizadas para un negocio alternativo. Como hoy día no existe ningún incentivo por allá, las aguas las seguimos botando al mar y no estamos tomando ningún riesgo y no estamos generando ninguno de estos beneficios. Don Alberto, yo, bueno, porque ya se acerca un poquito la hora, entonces yo quiero, no sé si hay alguna última consulta de algún diputado o alguna diputada. La diputada Cordero, me parece que levanta la mano. Señor presidente, por su intermedio, como hay que decir, agradecerle a estas dos personas tan lúcidas que nos han abierto, a mí por lo menos, me han abierto la cabeza y me da vergüenza las autoridades que tenemos que nos tienen crispados, que va un poco menos como a terminar tomando agua, no sé, pues en una sequía, cuando hay esta maravilla que ellos ofrecen. Entonces yo, más allá de cualquier consideración teórica, qué sé yo haría votos que ustedes vayan más seguido a la televisión y esparzan esta noticia y nos dejemos de estar sufriendo por cuestiones que son producto de la ineficiencia y la mediocridad, pero no de lo que tenemos a mano. Usted decía que nosotros tenemos mejor funcionamiento que Japón. Es un orgullo. Entonces, más allá de lo que tengamos que hacer nosotros como comisión, yo por mi parte voy a hacer todo lo posible cada vez que me hagan una entrevista de hablar de la maravilla de lo que están haciendo ustedes para que Chile no tenga carencia hídrica. Los felicito y muchas gracias por la oportunidad de haberlos conocido. Diputado, circula la palabra, la última palabra, diputado Pino.
Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecerle igual como la doctora aquí a don Carlos, a don Alberto, también por la exposición. La verdad que nos deja, por lo menos yo creo que los que estamos hoy día presentes, con una tarea, con una misión de poder hacer las cosas mejor, de poder a través de esta comisión poder generar los cambios quizás que son necesarios para que el reuso del agua sea una realidad y no solamente ese 5,8% que arrojó el último indicador de la superintendencia. Así que esperemos que eso pueda ser posible. Muchas gracias, estimado. Gracias, diputado Pino. Yo, por mi parte, ¿alguno más quiere conversar? Yo también quiero dar el agradecimiento. Seguramente vamos a terminar y vamos a conversar un poquito para que no se vayan al tiro, porque yo creo que ha llegado el momento ya de empezar a sentar ciertas ideas concretas de lo que a nosotros nos corresponde realizar, que es transformar todas estas iniciativas y todas estas inquietudes en leyes. Pero sin duda que nos hemos esforzado, yo creo, en esta comisión, y yo creo que ya poco a poco va a empezar a cuajar un poco, porque hemos hablado de desalación, hemos hablado de aguas grises, hemos hablado de aguas negras, hemos hablado de la experiencia en Israel. Creo que de una u otra manera ya tenemos y hemos pasado por encima de varias cosas que van en la perspectiva correcta, creo yo. Porque tal como lo dice la diputada Cordero, por supuesto yo en lo personal, y no esta es mi visión, yo siento que efectivamente hay una complicación respecto al tema de lo legislativo en torno al agua, que por supuesto es mi empeño también tratar de resolver. Pero aquí también tenemos agua y siento que se está botando agua, literalmente, ni siquiera metafóricamente. Se está botando agua que está tratada, que está aquí en la que se ha realizado inversión, etcétera. Entonces hay aguas grises, hay aguas desaladas y sin embargo en nuestro país la gente no tiene agua para su agricultura ni para beber, entonces evidentemente ya llegamos a un punto crítico. Por lo tanto, en virtud de aquello, don Carlos, don Alberto, les agradezco profundamente la intervención que ustedes han tenido, que se suma a otras que hemos tenido anteriormente, y ojalá que en el transcurso y en el trayecto de la tramitación de las ideas que nosotros queremos precisamente manifestar y concretar en proyectos de ley, ustedes también en este camino nos puedan ir colaborando desde la perspectiva del conocimiento profesional y técnico que ustedes tienen. Así que muchas gracias, le agradecemos porque la verdad es que ustedes no están recibiendo nada a cambio por perder esta hora hoy día que de una u otra manera podrían ser horas de trabajo con su familia. Y eso yo por lo menos personalmente, y creo también representarlo a todas y a todos, lo valoro profundamente. Así que muchas gracias. Ningún problema, ninguna pérdida. Creo que todos ganamos cuando construimos conocimiento. Así que. Sí, muchas gracias, señor presidente, y por intermedio suyo a todos los miembros de la comisión. A mí me enorgullece ver el trabajo de esta comisión, el interés que muestran. Yo he participado en otras comisiones y creo que aquí hay un espíritu diferente, muy importante, en un tema que no distingue a jóvenes o adultos mayores, hombres o mujeres, ricos o pobres, izquierda o derecha. Este es un tema del Homo sapiens. El ser humano necesita agua para vivir. Y entre todos tenemos que conseguirla. Y la tenemos. Somos unos afortunados y unos benditos en Chile. Tenemos agua y tenemos energía solar, tenemos energía del viento. Podemos poner toda nuestra inteligencia, nuestros recursos y trabajar juntos. Y yo estoy seguro que de esa manera vamos a lograr lo mejor para Chile y vamos a mitigar esto. Lo vamos a pasar mal los próximos 3 o 4 años porque lo que hagamos va a tomar tiempo, pero vamos a dejar las bases sentadas para que los hijos y nietos no pasen las apreturas que vamos a pasar en los próximos años. Dios quiere que sea así, pues. Muchas gracias por la invitación y cuenten con nosotros absolutamente cuando lo necesiten. Gracias, reitero mi agradecimiento, que esté muy bien, muy buenas tardes. Luego, chao, chao. Esperen, me gustaría cerrar para que avancemos un poquito, si ustedes me lo permiten, diputada, diputado, porque resulta que después recién hicimos un poco de la cuenta y yo de verdad quiero señalar que tenemos que ser súper honestos. Aquí nosotros, a diferencia de otras comisiones, no nos han llegado proyectos. Entonces esto genera la sensación que prácticamente nosotros hemos tenido que inventar sobre la marcha nuestro propio actuar.
y eso ha sido evidentemente tener que tratar de invitar a gente que de una u otra manera nos han ido dando luces respecto al tema, pero yo quiero ser súper crítico y por eso que acojo y recojo la propuesta que me parece que la hizo no sé quién de ustedes dos, que tiene que ver ya con que ojalá la que va a ser la encargada de esto, del Consejo de Cuenca, que se supone que va a ser la encargada de la coordinación del agua, que es nuestra ministra de Medio Ambiente, ya nos venga a presentar alguna cosa, ¿ah? Ya, porque de buenas ideas y de buenas intenciones todos vivimos, pero necesitamos ya empezar a trabajar, empezamos a tener alguna idea y empecemos por lo tanto a polemizar, a discutir entre nosotros, pero hasta el momento, quiero decir derechamente que hasta el momento no tenemos nada y eso evidentemente me preocupa. No obstante aquello, yo creo que ha llegado el momento de que nosotros empecemos ya por nuestra cuenta a hacer algo. Como lo dije recién, ya hemos hablado de cosas que de verdad, por lo menos yo considero que son súper interesantes. El tema de la desalación, nosotros con el diputado Pino tuvimos la experiencia y a mí me cambió totalmente la perspectiva de lo que tenía que ver con la desalación. Yo antes de conocer la experiencia de Antofagasta era contrario a la desalación. Creo que no es malo que pudiéramos en el curso de nuestro trayecto, de nuestras conversaciones, ir como comisión a conocer otras realidades, porque evidentemente hay algo que explorar ahí. La exposición que realizamos y se realizó recién y que también se junta, como señalé anteriormente, con la de Israel, creo que ya nos entregan varios antecedentes. Entonces lo que yo propongo, señora secretaria, si usted me ayuda, yo no sé qué tengo que hacer para que nos lleguen estas leyes, digamos, y para que ver en qué trámite está, o simplemente tenemos que esperar que venga, por ejemplo, este tema de la ley de desalación. ¿No podemos hacer nada al respecto? Señor presidente, eso está en el Senado, aprobado en general, y nosotros decimos durmiendo el sueño lo justo, pero en realidad sin tramitación después de eso. Lo que pasa es que lo mandaron a segundo o a un primer informe complementario y ahí quedó. El informe que presentó el asesor de la biblioteca, que yo se lo hice llegar a todos por WhatsApp, al WhatsApp de la comisión, está clarísimo, no ha avanzado. Perfecto, entonces lo que tendríamos que hacer, lo que tendríamos que tratar de realizar entonces... Ya, al tiro. Solo para terminar, lo que tendríamos que tratar de realizar entonces en el fondo es tratar de apurar un poco con nuestros vínculos que tengamos con el Senado la tramitación de ese proyecto. Y, por ejemplo, tendría que yo hablar, por ejemplo, con el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos. Sí. Ya, yo puedo llegar a ella, entonces puedo asegurar eso, es la senadora Isabel Allende. Entonces, diputada Cordero. Agradecerle a usted, señor presidente, que haya sido tan creativo y hayamos tenido a estos especialistas que a mí por lo menos me dejaron con el ánimo en alto. Quería contarle que nosotros hemos averiguado si hay algún proyecto sobre la escasez hídrica y no hay ninguno presentado, de modo que a lo mejor lo primero que podría hacer usted, señor presidente, es oficiar a la ministra del Medio Ambiente, preguntarle si tiene algún proyecto en carpeta. Me parece. Yo creo que aquí el diputado Pino ha hecho una mención súper interesante, que solicitó una sesión especial para ver este tema y vincularlo también con el tema agrícola. Y yo me voy a hacer parte de eso y también voy a hacer la exigencia respecto a lo que tiene que ver con esa situación. ¿Ya? Y así abordar y avanzar en ese sentido. Diputada, diputado. Diputada y diputado. Sí, presidente, en relación a mi solicitud al principio de la sesión, la posibilidad de que venga la ministra del Interior y, si no, en su efecto, el encargado de los recursos destinados para camiones aljibe, para poder especificar en qué va el gasto de dicho tema, que había solicitado anteriormente por oficio. Sí, diputada. Gracias, presidente. Bueno, le encuentro toda la razón y que todos estamos, no voy a decir desmotivados, pero siento que igual falta que haya producción, digamos, en esta comisión. Entonces, ¿cómo nos hacemos notar, entre comillas, de que esta comisión se sepa que existe? Además, o sea, existe, pero no tiene el realce, no solo por lo comunicacional, sino porque hoy día esto es un tema que es muy importante y nos cruzamos con la de agricultura, con medio ambiente, y al final ahí se lleva como lo principal, nosotros quedamos atrás. Entonces, decir que, bueno, con todas las exposiciones que han habido, que han sido muy buenas,
Me queda claro que el tema de la desalinización o desalación es muy relevante y más que lo que es las aguas, el tratamiento de las aguas grises, porque los porcentajes aquí que nos han indicado, digamos, del grado de alcance que se puede tener. Bueno, entonces insisto en esto de ir a visitar la planta. Yo creo que aquí la forma, nosotros tenemos que ser creativos entonces en cómo nos hacemos notar desde lo comunicacional, que no es menor en el sentido de poder hacer algo, que esa visita u otro tema, digamos, que nosotros nos juntemos y estemos como comisión y se haga prensa. Veamos qué sale, porque de alguna manera si no nos estamos quedando atrás de las otras comisiones. Ya, eso es una. El otro tema que, claro, usted decía que venga la ministra de Medio Ambiente. Vinimos por el tema de las consejos de Cuenca, se le plantearon preguntas de los acuíferos y otras, y yo la verdad siento que fue súper vaga su respuesta, y con muy poco tiempo, además, y tenía que irse a otro lugar, que eso ocurre, vamos a entender que hay momentos y ¿cómo se dice?, la dinámica del momento, la situación, digamos, de las urgencias pueden estar, claro, pero yo creo que ella es una experta, tiene muy buen currículum, pero siento que no se dio el tiempo para entregarnos una explicación a lo mejor a los que somos más novatos y que no tenemos por qué saber, digamos, todo lo que a lo mejor ella da por conocido a nosotros, y por eso ahí siento que falta información que podamos tener ahí. Y por último quiero decir que, claro, aquí no nos llega ni un proyecto de ley, y yo pensaba, bueno, nosotros hagamos alguno. Claro, hagamos algunos que sean inadmisibles, ya nos fijaremos lo que es inadmisible, pero por Dios, acá han habido muchos temas inadmisibles y uno, a lo mejor nos siguen, pero si planteamos una idea o planteamos una creación de acá. Entonces yo, cuando estaba exponiendo estoy para concluir, o sea, son lluvia de ideas a lo mejor, pero entonces, por ejemplo, cuando estaba exponiendo este señor en tema de las aguas grises, la reutilización, que yo lo escuché con mucha atención, pero cuando dio las cifras dije, bueno, no es tan relevante, en términos de metros cúbicos y eso, pero yo decía, ¿por qué no hacer nosotros, por ejemplo, voy a decir a lo mejor una tontera, pero creo que no hay cosas tontas, digamos, en esto, nosotros hacer una propuesta de una moción donde se exija de aquí en adelante claramente las nuevas obras de construcción, de los subsidios, las que sean impulsadas desde lo privado, desde lo público, y por qué no desde lo privado, donde tenga que haber estas plantas de tratamiento para reutilizar las aguas. Claro, él después dijo que era caro, que había que tener buenos conocimientos, en fin, pero eso es quedarnos en lo que no se puede hacer. Nosotros, ¿por qué no decir, vamos para allá, podamos? O sea, trabajemos eso, en el futuro estoy convencida que eso va a ser obligación y va a ser ley, y en muchos países ya debe ser. Aquí se dieron algunos ejemplos de algunos estados en Estados Unidos y en otros países, pero al final vamos a ir para allá, si el desarrollo y la protección y la sostenibilidad medioambiental y por supuesto el agua va a ir a eso, a aplicar normas entonces a lo mejor nosotros proponernos crear, y todo aquí, independiente de los partidos, como grupo, hacer una propuesta, una moción y partir. Si no, no nos van a pescar, en realidad, creo yo. Eso era, presidente, de manera muy coloquial, digamos, pero creo que por ahí va el tema. O sea, mostrar que estamos haciendo cosas, propuestas, aunque que sean innovadoras, que sean a lo mejor, por lo menos que se abra el debate sobre esos temas. O sea, instalar temas, instalar puntos y abrir debate. Me da ruido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Miren, diputado, disculpe que me tome nuevamente la palabra. Se supone que los presidentes son los que menos tienen que hablar. Está como que están acostumbrados a andar tocando guitarra. Entonces, lo que pasa es que solo quiero retomar para que nos vamos con cosas en concretas. Nosotros no vamos a tener la semana que viene sesión. Yo propongo que no haya, porque va a ser la cuenta pública, me parece. Hay cuenta pública en la mañana y a las 11 de la mañana. ¿Ya? Y a las 3 de la tarde está citada la sala para una interpelación al ministro de Educación. Oh, ya. Como mínimo entre 2 a 3 horas. Después de eso, en virtud de que no va a haber, la semana que viene... Suspendimos la próxima sesión. Nos citamos, si a usted le parece. Pero luego tenemos otro problema. Tenemos el problema, pero para que no quede la cosa así, luego viene la semana distrital. Yo lo que les propongo es lo siguiente, y tomando las palabras de usted, si a nosotros como comisión no nos toman en cuenta, vamos a tener que hacer que nos tomen en cuenta. Yo solicito que se cite, que nos sumemos a la comisión a la solicitud que realizó el diputado Pino, que me parece que está el ministro de Agricultura y está la ministra de Medio Ambiente y Obras Públicas, y que le digamos derechamente cuáles son los proyectos que hay.
Derechamente, o sea, más yo sé que al final se va a dar y van a tratarlo de la oposición y se va a armar lo que siempre se hace, pero bueno, si ellos no han hecho nada en este aspecto, ellos se metieron en esta complicación. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que nosotros derechamente le solicitemos una sesión especial y que le presentemos, digamos, el tema de si van a tener agenda o no respecto del agua. Una cuestión tan simple. Sí, por supuesto, diputada. Yo felicito a la diputada que dijo coloquialmente una verdad es de porte una catedral. La tremenda libertad que tenemos, señor presidente, aprovechémoslo para ser creativos, y usted no necesita citar a esos ministros que a lo mejor le van a decir que no tienen tiempo, que vienen muy apurados, porque siempre terminan muy fallidas las visitas a los ministros. No lo estoy diciendo en mala, lo estoy diciendo en buena. Escríbale, mándele unas notitas que cuáles son los proyectos hídricos, etcétera, 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 y avancemos nosotros. Hagamos un punto de prensa un día, presidente. Que nosotros estamos muy contentos como Comisión Hídrica porque hemos encontrado asesores, hay una serie de proyectos que la gente no se ha enterado y que no es cierto lo que muchas autoridades del gobierno anterior y de este han dicho en términos de que estamos poco menos que muriéndonos de sed. Pino. Gracias, presidente. Bueno, me sumo a las palabras de las colegas diputadas y diputados. La verdad que ha sido súper interesante lo que hemos conversado en esta semana, y yo creo que esta sesión especial que estamos solicitando, en la cual, como les vuelvo a reiterar, se puedan sumar, está en la oficina virtual ya, es justamente para eso, para poder escuchar de boca de los ministros su cuenta con respecto a las necesidades hídricas. ¿Para qué? Para evitar una futura crisis alimentaria y sanitaria. O sea, así de importante lo veo yo creo que a uno de ustedes también al estar en esta comisión. Ahora, nosotros dentro de esta comisión hemos hecho varias cosas. Oficiamos al Ministerio justamente por el tema de los camiones aljibe, se hizo en su momento. Ahora vamos a tener que requerir que venga el encargado. Oficiamos también, me recuerdo, al Ejecutivo por el tema del proyecto de desalación que está en el Senado. Tampoco hemos tenido respuesta. Ahora vimos el tema de las aguas grises hace una semana atrás. Hoy día nos encontramos con los datos duros en el cual es marginal el retorno de esa agua si la recuperamos, si no se hace una inversión fuerte y sostenible en el tiempo, que significa que de aquí en adelante todo lo que se construya tendría que estar habilitado para poder tener las dos alternativas, tanto las aguas grises por un lado y las aguas negras por las otras. Entonces, yo creo que quizás podríamos enfocarnos también como una propuesta a la comisión de poder ver dos cosas. Primero que todo, el antes, que serían las aguas residuales en general, lo que conlleva aguas grises y aguas negras, y ver cómo estas aguas poder recuperarlas, principalmente en las zonas que nos mencionaron hoy día, donde se descargan al mar. Enfocarnos en ese proyecto, presidente, si la comisión, usted está de acuerdo, y por otro lado, poder motivar a que el Servicio Nacional de Salud, ¿cierto?, pueda gestionar o de alguna forma apurar la entrega del reglamento de aguas grises, el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos también gestionar, o al revisar este reglamento, revisar la ley para poder ver cómo nosotros impulsar que las nuevas construcciones, del tipo que sean, como bien mencionaba la diputada, pudiéramos avanzar hacia lo que realmente necesitamos. Entonces tendríamos dos miradas distintas y podríamos dar uso a aguas que hoy día lamentablemente se están perdiendo en el mar, en alguna parte, y que las necesitamos urgentemente. Como bien dijo el diputado, llovió, nevó, en nuestra región, los que somos de la cuarta están todos contentos, la gente ahí se fue a la nieve, pero eso va a durar ¿cuánto? O sea, sabemos por los estudios que lamentablemente esto es un veranito San Juan. Entonces tenemos que igual preocuparnos de que construir las soluciones. Hoy día la naturaleza nos está dando una oportunidad. Yo creo que nos da una oportunidad grande de poder hacer nuestra parte, que no la hemos hecho en muchos años. Entonces, es el punto de inflexión a lo mejor para que esta comisión, el presidente que se pueda reunir quizás con la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y quizás ver la mirada en conjunto de cómo podemos trabajar para que esta cuestión vaya para adelante. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado, mire, yo creo que ya se está acercando la hora
Pero yo personalmente sugiero, e insisto, esto es personal, pero ojalá los que estamos todos en esta comisión nos sumáramos a la iniciativa de la sesión especial, porque así funciona. Si la cosa se hace una sesión especial y presentamos el tema de que hay problemas de sequía y que no hay soluciones y que nos digan cuál va a ser la agenda. Porque esta es nuestra comisión y se tiene que hacer respetar. Y ya llevamos 4 meses. ¿Les parece? ¿Puedo tomar una campanita? No, pero faltan en todo caso. Sí, presidente. Ya. Diputada. Lo mismo en esto de pedir información y que se cumpla la normativa, en realidad, además de, por el respeto a ser diputados de la República, en base a la información que está pendiente, yo también pedí información respecto a los proyectos en materia de APR allá en la región del Biobío y el costo de los camiones aljibe, que también lo pidió Cristóbal Martínez, y en general parece que se pidió, y ese es un tema no menor, hoy día donde está, bueno, todos sabemos la situación tan crítica del país, cualquier recurso, de verdad que es importante ahorrarlo, pero además hacer buena gestión, y ahí hay algunos temas que son interesantes de revisar en base a números, a cifras. Entonces, presidente, insistir en eso, o sea, hacer nuevamente la petición al reiterar los oficios o sea, yo a lo menos me interesa mucho el tema de costo en camiones aljibes, que antes lo llevaba la Subsecretaría del Interior, ahora me imagino que está en la delegación, que antes era coincidente con los gobiernos regionales, que yo, como fui consejera, conozco, digamos, se fue tema eso, pero ahora en la delegación presidencial me imagino que hay que solicitarlo. ¿O aquí al Ministerio, a la Subsecretaría del Interior? No, lo pidió al Ministerio del Interior. Ya, bueno, ellos tienen que, pero eso era, presidente, reiterar esa información. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Diputadas, diputados, vamos. ¿Y vamos a citar para la primera semana de agosto al Interior? Sí, porque debería venir el Interior. Diputado Martínez. ¿Puedo invitar a la ministra o a la persona que... Sí, a la ministra es la que ella designe mejor. Y dejemos las presiones para la comisión mejor, diputado, ¿le parece? Sí. Ministro de Interior. No, a la ministra o a quien considere estime para el caso, para la situación especial. Y el resto de las cosas solicitamos la comisión especial y eso. Y lo otro, se acordó la semana pasada visitar la planta desaladora de Atacama. Eso tendríamos que verlo nosotros, ver una fecha, y ya la secretaria, señora secretaria, tiene los datos de contacto de don Alberto. Tenemos todo. Para hacer la gestión. Bueno, en este entendido que para agosto va a venir alguien de Interior, la visita que habíamos acordado, invitar a la ministra de Medio Ambiente, lo dejamos pendiente. Yo creo, porque si vamos a tener, si es que logramos tener la sesión especial, nos va. Yo propongo que sea un día jueves, que nos vayamos para ir a la planta de Saladora, porque hay que Copiapó. Día jueves, o sea, terminamos el miércoles nosotros, claro, y el jueves tendríamos que de Santiago tomar un avión para... Una vez que tenga las firmas, te ayudamos ahí a juntarlas. Sí, bueno lo que decía la doctora Cordero, hacer un punto de prensa como comisión, ¿sí? Y la situación que pasa hoy día. ¿Te parece, presidente? Proyecto, iniciativa. ¿Podríamos hacer un punto de prensa como comisión? Perdón. No, que prendan el micrófono, dice. Que tú no prendes el micrófono y no queda grabado. Yo no te escucho. Nadie te escucha. Nadie te escucha. Nadie te escuchó porque no prendiste el micrófono. Ahora sí, presidente, sorry. No, lo que estamos planificando la visita a la planta desaladora de la región de Atacama. Entonces propongo que pueda ser el día jueves, en algún jueves de agosto, posterior a los días que trabajamos aquí en el Congreso, y que podamos ir como comisión, la mayor cantidad de diputados posible, y también concuerdo con lo que decía el diputado Martínez, de poder hacer un punto de prensa en algún momento determinado para poder manifestar a la prensa y a la ciudadanía las necesidades de esta comisión, y que también son las necesidades obviamente de la gente que representamos. Gracias. Diputado, diputada, ¿vamos cerrando? Ya, entonces, ¿qué más queda? En presidente de la sociedad, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión.
Chile.